¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un invitado de lujo y vamos a estar tratando un tema sumamente interesante. Se trata nada más y nada menos que del sistema de defensa español en el norte de Sudamérica. Vamos a tener un invitado de lujo, como dije anteriormente. Se trata nada más y nada menos que de Edgar Blanco Carrero. Él es un oficial retirado de la Marina venezolana. Es especialista en estos temas de tácticas de defensa. Ha escrito varios libros sobre estas tácticas militares de defensa. Ha hecho estudios sobre todo lo que es las fortificaciones en Venezuela. Hace poco dio una charla con la Embajada de España. Ya se unió nuestro invitado, vamos a pasarle la invitación. Y bueno, estamos haciendo conexión. Hola, buenas noches, señor Edgar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, encantado de tenerlo aquí en Venezuela Colonial. Es un lujo para nosotros. Y bueno, vamos a estar hablando un tema muy interesante, que es el sistema de defensa español en el norte de Sudamérica. Sabemos que ha hecho varias investigaciones sobre el tema y para nosotros es un placer que nos haga una exposición sobre ella. Las cámaras de Venezuela Colonial son de usted. Para algún saludo para nuestra audiencia. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad que me han dado de compartir algunas investigaciones que he estado realizando sobre el tema del dispositivo de defensa español en el norte de Sudamérica. O sea, en realidad, lo que yo estaba investigando es la continuación de trabajos que datan de estudios realizados por Zapatero y por varios venezolanos, entre los cuales se destaca Gerardo Viva, Jairo Bracho y Luis Faraje, que específicamente están referidos al detalle del dispositivo en sí. Yo en el fondo lo que he ido es más a ir al plano de entender la abstracción que hay detrás de la instalación del dispositivo. ¿A qué me refiero realmente? Se voy a dar una pequeña introducción, no sé si después me van a hacer algunas preguntas sobre el tema. No, bueno, yo vamos a explicarle un poco al público de cómo va a consistir, ¿no? Yo voy a dar una breve introducción, menos de 2 minutos, y después pasamos a la exposición, ¿vale? Ok. Perfecto. Bueno, como le iba contando, usted es profesor de la Universidad Central de Venezuela, es oficial de la Marina retirado y experto en estrategias militares. También ha hecho algunos libros y ensayos sobre filosofía, derecho, historia y estrategias militares. Esto como presentación. Ahora yo voy a decir mi breve introducción. El sistema español de defensa contiene una serie de fortificaciones costeras y defensas portuarias que construyó el Imperio Español en América y fueron la respuesta a los ataques por parte de las tropas y piratas ingleses, franceses, holandeses y portugueses. En el Caribe y el Golfo de México, la construcción de estructuras colosales diseñadas por ingenieros militares españoles e italianos también incorporaban cambios arquitectónicos revolucionarios y derivados de los avances europeos. Durante las guerras contra la Gran Bretaña en el siglo XVIII sobre todo y comienzos del XIX, las fuerzas y fortificaciones españolas ayudaron a resistir y repeler los ataques ingleses en ciudades como San Juan de Puerto Rico en 1797 y desalentar los planes de invadir Cartagena de Indias o La Guaira en el periodo de 1741 y 1743. Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas y fuertes y castillos. Se conservan una treintena más o menos.
Así que bueno, adelante señor Edgar con su exposición. Ok, bueno, o sea, lo que me interesa, así como le dije, es ver aquí a la expresión. ¿En qué sentido? Lo que dio inicio a la dinámica a través del cual se erigió toda esa estructura de fortificaciones fueron lo que se conoció como las bulas alejandrinas que se realizaron entre los años 1479 y 1493 para dirimir los conflictos que habían entre las coronas de Portugal y la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, en función de que como ya ya se había realizado la reconquista en el lado portugués y ya estaba próximo a realizarse la reconquista en el lado español, vamos a decirlo de manera así general, el esfuerzo que los lusos empezaron a realizar fue establecer rutas marítimas de manera tal que pudieran llegar al lugar de las especias, porque era como decir, el producto más codiciado en esa época. En ese proceso de abrir rutas que permitieran romper el bloqueo establecido por una parte por los otomanos y por otra parte por el monopolio veneciano en el Mediterráneo, fue que los portugueses empezaron a establecer bases y los españoles empezaron también a hacer lo propio hacia Occidente. De ahí es donde uno entiende la colonización de lo que serían las Azores, sería Cabo Verde, y el inicio de lo que sería la colonización de las Islas Canarias. Este conflicto se tradujo al final en lo que se conoció como el Tratado de Tordesillas. Bueno, tenemos un problema con la conexión, esperemos que se resuelva. Se ha quedado un poco pillado. Ya, regresamos. ¿Probando? Sí, ya tenemos de nuevo la conexión. Prosiga, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí, lo escucho perfectamente. Ok, entonces con el Tratado de Tordesillas se estableció una línea, y esa línea, que es la famosa línea basada en un meridiano que se extendía aproximadamente a 340 leguas al oeste, principio de Cabo Verde, y después se fue afinando eso, tomando como referente el meridiano de la isla de Hierro en las Islas Canarias, fue lo que produjo una dinámica a partir del cual se erigió el imperio español tal como se conoció entre los siglos XVI y los siglos XIX. Una de las cosas que quiero mencionar aquí es que se ha tendido a menospreciar el alcance de la colonización o de la conquista y colonización de América por parte de los españoles en función de la leyenda negra que construyeron los ingleses por bastante tiempo. Pero si consideramos que nosotros aquí en Venezuela recién celebramos el bicentenario de la independencia, y los españoles... Bueno, se ha quedado pillado de nuevo. Hay que tener en cuenta que en Venezuela, ahora sí. Ok, los españoles duraron efectivamente por 3 siglos y dejaron una cultura que es lo que nosotros irradiamos hoy en día. Es muy difícil hablar de una leyenda negra en el sentido estricto como lo han dicho. ¿Cómo fue posible que los españoles efectivamente pudieran haber durado 3 siglos en el continente? Bueno, primero porque establecieron una dinámica de relaciones que estuvieron basadas originalmente en función del Tratado de Tordesillas en
en la colonización, cristianización, comercio, en un paraguas basado en la exclusividad de navegación. O sea que gracias al Tratado de Tordesillas, el mar se hizo clausum para aquellos que no fuesen o no tuviesen el permiso a través del cual pudiesen navegar en esa zona. Y entonces aquí hay una cosa que quiero destacar, que es que esas bulas alejandrinas estuvieron basadas originalmente, o mejor dicho, se basaron en el derecho canónico, y en el momento en que se hizo efectiva la conquista del continente americano, se estaba produciendo en el centro de Europa lo que se conoció como la Reforma. Y la Reforma en sí significó el desconocimiento de ese derecho canónico como se conoció por toda la Edad Media, y dio pie a una serie de conflictos que más o menos tuvieron su punto final en el Tratado de Paz de Westfalia en el año 1648. Eso por una parte. Por otra parte, esa sería como decir la parte normativa. Ahora viene una parte material. ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Aló? Lo escucho. Y ahora viene una parte material, que el dispositivo español, en la medida que ellos fueron conquistando espacio en el continente americano, se basó en tres líneas básicamente de defensa y de proyección. La línea de fortificaciones, que se encontraba en los puertos españoles, y terminaba con la línea de fortificaciones de los territorios que iban avanzando en el proceso de conquista en América, y unas armadas de guardacostas que existían tanto en la península ibérica como en el continente americano, sobre todo aquí en el Caribe se conoció como la Armada de Barlovento, y una flota del mar Océano que era la que garantizaba el dominio del mar en términos conceptuales recientes, pero en ese momento se hablaba de exclusividad absoluta de navegación en el espacio. Esta estructura básica se extendía en un arco que va desde la Florida, específicamente entre lo que sería la fortificación de San Agustín en la Florida para cuidar el paso de las Bahamas, junto con la fortificación de las Bahamas, hasta la desembocadura del río Esequibo. Y en el río Esequibo propiamente lo que la preocupación de los españoles era de guardar los canales de comunicación que penetraban al hinterland americano. Esta extensión del dominio en el Caribe, podemos agregar otras estructuras de fortificaciones como las que se erigieron en el Callao o en Valparaíso, Viña del Mar, Chile o en Acapulco. Pero en realidad, por la ruta de la actividad extractiva y productiva que se maneja, que desarrollaron los españoles, el dispositivo ese que empezaba en la Florida y terminaba en el Esequibo, lo que buscaba era guardar y asegurar que ninguna fuerza que no fuera hispánica pudiera penetrar en los territorios de manera... Se ha quedado pillado. Bueno, pedimos disculpas a la audiencia. El señor Edgar está en Venezuela, en Caracas. Ahora sí. Sí, ahora sí. De manera tal que pudieran... ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Aló? Okay, lo escucho. De manera tal que pudieran penetrar... Sí. Pudieran penetrar en la zona donde radicaba realmente las fuentes del poder hispánico a nivel global. O sea, me refiero al Perú y a lo que sería el virreinato de la Nueva España, México. Entonces, la importancia de este dispositivo buscaba guardar la penetración a esos dos espacios que eran las zonas más ricas del imperio y la que le ofrecían a España
los recursos por los cuales pudo ejecutar una política global hasta 1648 y una política, digamos, de equilibrio de poderes globales entre 1648 hasta que se inició los procesos independentistas aquí en América. ¿Cuál es la importancia de este dispositivo en términos prácticos? Que el dispositivo de fortificaciones del continente americano marcaba, como decir, el horizonte de expansión del imperio. Porque más allá de ese horizonte, y si nos ponemos como, imaginemos que somos Felipe II y estamos sentados en una sala de operaciones en Madrid, marcando todos los dominios españoles, lo que había más allá de la estructura de fortificaciones en los mapas hasta el siglo, a finales del siglo XIX, eran zonas en blanco porque no se conocían. Por supuesto, en el caso específico de Venezuela, que es más o menos lo que nos aboca en este caso, existía ya las colonizaciones que habían estado realizando los portugueses. Pero en el fondo, a pesar del esfuerzo portugués y español en un momento determinado, cuando las coronas de Portugal y de España estuvieron unidas, sobre todo en la época de Felipe II y Felipe III, eran tierras. Bueno, pedimos disculpas. De nuevo. Sí, ya lo escucho. Que no se sabían qué había en ese espacio. Eso es por una parte, o sea, esa es como decir la parte física del dispositivo de defensa español. La parte inmaterial del dispositivo de defensa español estaba representada por el conocimiento que permitía acceder a esos espacios. ¿A qué me refiero con el conocimiento que fue lo que permitió que hubiese exclusividad en la navegación y exclusividad en los dominios y que se pudieran mantener por 3 siglos? Tenían conocimiento de las corrientes marinas, tenían conocimiento de los vientos que favorecían la navegación y podían permitirles a ellos calcular cuando una embarcación inglesa, holandesa o francesa ¿Aló? Ya lo escucho. ¿Aló? Lo escucho. Ok, una embarcación francesa, inglesa, holandesa accedía a los espacios que eran exclusivos de los españoles y que habían sido otorgados por bulas papales. O sea que el conocimiento de los vientos y el conocimiento de las corrientes y los cálculos en función del conocimiento de la geografía propiamente le daban a ellos un poder para ejercer dominio del espacio. Los otros instrumentos por medio de los cuales ellos pudieron ejercer ese dominio era a través de los instrumentos de navegación y la posibilidad de hacer registros. Y se imagínense, por ejemplo, en ese momento, sobre todo estamos hablando del siglo XVI, que los instrumentos de navegación que tenían a la mano eran el compás magnético, que estaba en una forma incipiente, el astrolabio, que sería como decir el antecesor del sextante, que en ese momento permitía era determinar la altura del Sol y... ¿Aló? Sí, lo escucho. Ok, y un reloj de arena que después fueron perfeccionándose con relojes mecánicos cada vez de mayor precisión. La importancia de esos 3 instrumentos y de la capacidad de recopilar la mayor cantidad de información que le pudiera decir a los individuos, estamos ubicados en este momento en tal latitud y en tal posición estimada en función del tiempo que tengan de navegación, fue un poder que le permitió a los españoles, mejor dicho, primero a los portugueses, llegar hasta la India y a los españoles circunnavegar el globo.
¿Qué importancia tenía la circunnavegación en el globo para efecto de lo que nosotros estamos hablando del dispositivo? Porque con la línea que se marcó en el Tratado de Tordesillas y después la toma de referente, el meridiano de la isla de Hierro, cuando se demostró, no con certeza, el carácter del mundo como un globo, sino la dimensión de ese globo, la preocupación de las potencias marítimas, en principio España y Portugal, y después los que se integraron a la carrera de Indias, por decirlo de esa manera, era conseguir la antípoda del meridiano de la isla de Ferro, porque eso le iba a permitir, o sea, las potencias en términos del control del mar y de poder tratar de ejercer un dominio global, controlar el tiempo en función de las relaciones de producción y de intercambios que se estaban generando ya con los dominios que existían ya en América. O sea que por un lado teníamos un dispositivo de defensa, por otro lado teníamos una estructura normativa que fue evolucionando paulatinamente hasta que en el año 1648 se consagró el principio de libertad de los mares y se pasó un estatus de equilibrio de poderes en Europa, y por otro lado el conocimiento de las artes de navegación, que era lo que realmente daba poder a quien pudiese navegar de un lugar a otro con precisión para hacer la guerra o para ejercer el dominio político o para ejercer el comercio. ¿Cuál es la importancia de estas tres cosas que le acabo de decir en este momento? Es que si pensamos otra vez en Felipe II o Felipe III en Madrid, la única forma de poder ejercer un dominio tan grande como fue en este momento, que Felipe II llegó a jactarse de decir que su imperio no se colocaba, no se ponía el sol, era que la manera de llevarla a cabo era a través de la centralización. Pero el tema es que cuando estamos hablando de líneas en los términos que hemos estado hablando en este momento, estamos hablando de acuerdo a un criterio netamente euclidiano, y aplicar los principios de Euclides o los axiomas de Euclides en una realidad que es curva, implica otro tipo de consideraciones, sobre todo cuando ya se tenía noción del espacio y del tiempo que se tenía que recorrer para poder ejercer el dominio. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando yo les estoy diciendo que en el año 1648 fue como decir el parteaguas que hizo que España dejase de ser la potencia hegemónica que había sido en el mundo occidental por 2 siglos aproximadamente, y pasase a un equilibrio de poder entre el... Bueno, se ha quedado pillado, pedimos disculpas, ya, volvió. ¿Sigo? Ok. Sí. Que en ese momento estaban representadas por Inglaterra, por Francia y por las Provincias Unidas de los Países Bajos, además de España, indicaban que la consideración del tiempo y del espacio pasó a ser repartida, y fue importante para el hegemón o el que tratase de ser hegemón pudiese tener dominio del tiempo y hacer que todos los países que estuviesen dentro de esa estructura de relaciones aceptasen la nueva forma de relación. ¿Por qué le estoy diciendo esta forma de relación? O sea, imagínense que el sistema bancario tal cual como nosotros los conocemos es de origen florentino, y la forma del banco como tal fue expandiéndose hacia el norte de Europa, teniendo como referente en principio Ámsterdam y después Londres y lo que ahora se conoce como la City, y que nosotros podamos hacer transferencias bancarias en función de un horario que nos permite a nosotros tener la comunicación que tenemos en este momento. Bueno, en ese momento, para los países
que estaban en esa carrera de India y de extender su poder a escala global, era importante mantener esa relación del tiempo y el espacio en los términos que yo le estoy diciendo. A ese respecto, le recomiendo una novela muy buena de Umberto Eco que se llama La Isola del Giorno Prima, que explica la importancia en términos existenciales de lo que significó llegar a un sitio que pudiera uno decir estamos en las antípodas del meridiano de la isla de Hierro. Entonces, fíjense que estamos hablando de nomos, o sea, ordenamiento político, estructura de defensa y las artes que permitían englobar todo. Dentro de una realidad que era curva, no que era recta, no era. ¿Aló? Pero sigue. Sí, lo escucho. Probando. Ok. Ok. En una realidad que era plana. Después de 1648, España pasó una fase de declive relativo debido a que, a pesar de que en Europa se estaba produciendo un incremento de la población y de la mejora de las condiciones de vida, en España estaba produciéndose lo contrario, porque se estaba generando un despoblamiento, en el sentido de que la mayoría de los hispanos o de los ibéricos iban hacia América para buscar mejores condiciones de vida. Este declive relativo se revirtió a principios del siglo XVIII con las reformas iniciadas por Felipe V y después por Fernando VI, que hicieron que España se convirtiera otra vez no como una potencia hegemónica, sino que ocupara un importante papel dentro de lo que era la constelación de poderes europeos. Pero la forma que los obligó a ellos a actuar para poder asegurar un dominio efectivo de todos sus territorios fue a través de lo que hoy día se conoce como fractalización, o sea, como establecer una estructura holográfica por medio de la cual España empezó a reproducirse en bastantes partes del continente americano y asiático, por agregar a Filipinas, de modo tal que cada territorio, en función de la estructura administrativa que lo condujese, fuera capaz de defenderse efectivamente. Esto generó un proceso por medio del cual, que iba a la par del proceso de recuperación económica y marítima española, que fue sentando las bases de lo que serían después los países que se convertirían independientes a partir del año 1810, 1811, etc. Pero la importancia de este proceso de reorganización colonial o imperial, o mejor dicho, porque hubo un momento en que dentro del proceso de reorganización del imperio, las colonias americanas pasaron a tener un estatus más o menos similar a las provincias españolas bajo la figura de la Capitanía General o del Virreinato. Fue que la capacidad de autodefensa de cada uno de esos espacios era lo que le daba titularidad y fue lo que permitió la reorganización del mismo. Entonces, ¿qué pasó? Después de que finalizase la guerra de sucesión en el año 1713, creo, España, como estaba debilitada y con esa reorganización, fue considerada para los ingleses, sobre todo, que estaban en una condición por medio de la cual ellos podían aspirar a expandir su dominio a costa de los españoles. Y dentro de este marco de reorganización española y de apetencias inglesas es que se circunscribe, por ejemplo, la guerra de la oreja de Jenkins, así lo llamo yo,
aunque hay gente que le llaman la guerra del contrabando y otra la guerra de asientos, que fue uno de los más grandes, o creo el más grande esfuerzo inglés por tomar las fuentes de la riqueza española representada por Cartagena de Indias. O sea, el dispositivo español en Cartagena de Indias, conducido por una persona que fue recientemente elevada al sitial que corresponde o debería corresponder, de acuerdo a la historia española, como fue Blas de Lezo, fue un hito de la historia tanto universal como americana, por las dimensiones de la operación que ejecutaron los ingleses para tratar de arrebatarle a España lo que era parte del norte de América del Sur, pero todo el mundo se refiere al caso de Cartagena de Indias como un hito, pero resulta que las operaciones que ejecutaron los ingleses eran de gran envergadura y la capacidad de defensa de cada uno de los territorios de manera autónoma era lo que iba a marcar la diferencia tanto de la perspectiva de los ingleses como la perspectiva del proceso de reorganización que estaban llevando a cabo los españoles en sus dominios americanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa guerra que empezó propiamente en el año 1739 no se circunscribió al asalto de Cartagena de Indias, sino que fueron un conjunto de operaciones que significó el asalto a Portobelo por un lado, el asalto a Santo Tomé de Guayana por el otro, el asalto a La Guaira y a Puerto Cabello. Entonces, en paralelo al asalto a Cartagena de Indias, se ejecutaron un conjunto de operaciones en donde fracasaron los ingleses de manera estrepitosa en todos lados, sobre todo en La Guaira fue apabullante. Claro, prevaleció el desconocimiento del espacio por parte de los ingleses y cómo operaban los vientos y las corrientes en la cercanía de La Guaira, que fue un punto a favor del dispositivo español, así como en el caso de Puerto Cabello, el desconocimiento de cómo era la estructura de las fortificaciones que existían y cuál era el papel de los manglares que jugaban o cómo jugaban en el dispositivo de defensa en ese espacio. El caso es que el fracaso inglés en el año entre 1739 y 1743 significó dos cosas. Una, hizo perfeccionar el dispositivo administrativo que habían desarrollado los españoles y fue lo que permitió que en el caso de Venezuela se convirtiese la Capitanía General en lo que más o menos dio origen a lo que es la Venezuela hoy en día en función de la reorganización del espacio. Eso es lo primero. Lo segundo es la valoración del espacio como tal, y así como tú dijiste al principio que las costas de Venezuela eran en el sitio donde más habían fortificaciones, aclaro, entre la Florida, como había dicho, y la desembocadura del río Esequibo, existían 19 fortificaciones claramente establecidas en términos costeros. De esas 19, 5 quedaban ubicadas en las costas de Venezuela. ¿Por qué fue importante las costas de Venezuela? Porque el río Orinoco es navegable. Incluso hoy en día, en ciertas épocas del año, hasta 150 kilómetros al sur de Bogotá. Una de las peores conexiones a internet del mundo. Ya regresamos. Ok. Perfecto, continúe. Ok. No sé dónde se cortó. Se cortó 150 kilómetros en el Orinoco de Bogotá. Ok.
la estructura de defensa española en lo que sería el Caribe contaba básicamente en términos costeros con 19 fortificaciones de gran envergadura. De esas 19 fortificaciones, 5 se encontraban en lo que es las costas de Venezuela, en lo que se llama Mar de Venezuela, desde San Carlos en Maracaibo hasta Araya y Trinidad, en lo que es la isla de Trinidad. Esa estructura de fortificaciones era lo que impedía que cualquier... Bueno, otra vez se ha quedado pillado. Pedimos disculpas. Esperemos que regrese en breve la conexión. Ya, listo. Probando. Porque impedía que cualquier invasor pudiese entrar en los dominios americanos al norte de Sudamérica y pudiese llegar hasta el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Que, así como les dije, uno, se reorganizó el espacio. Dos, la preocupación de los españoles era determinar el alcance de las comunicaciones fluviales. Y en el año 1734, un jesuita español, Gabriel, bueno, no me acuerdo ahorita el apellido, fue el que logró determinar la conexión entre el Amazonas y el Orinoco, y fue lo que dio origen a lo que se conoció a partir del año 1750 como la expedición de límite, de manera tal de determinar hasta dónde llegaba la soberanía de España y dónde llegaba la soberanía de Portugal. Como se sabe, esta expedición no condujo a ningún acuerdo, pero sí condujo al establecimiento de fortificaciones. Si nosotros vamos a San Carlos de Río Negro y San Felipe Neri, que es el espacio que se encuentra enfrente, uno de los que participó en esa expedición, José Antonio Solano, un gran marino español que fue incluso capitán general de Venezuela, fortificó esos espacios, mejoró las fortificaciones en San Tomé de Guayana y la pasó al sitio que se conoce hoy como se conoció. Bueno, se ha quedado un poco pillado. Bueno, esa es la expedición que se refiere el señor Edgar, es la expedición de Apolinar Díez de la Fuente, que estuvo explorando parte del Orinoco, buscando ese brazo del Caciquiare, ¿no? Esos portugueses intentaron invadir estos territorios de Venezuela. Y bueno, por eso España mandó esta expedición por medio de Apolinar Díez de la Fuente. Se ha salido la conexión de nuestro invitado, esperemos que se pueda conectar de nuevo. Vamos a esperar unos momentos. Ya ha vuelto otra vez, vamos a pasarle la invitación para que se una. Y bueno, como le iba diciendo, pues ya regresamos. Ajá. Listo, ya okay. Volvimos. Ok. Bueno, el caso es que había quedado en Antonio Solano, que había fortificado San Carlos de Río Negro, San Felipe Neri, mejoró las fortificaciones en Angostura de lo que hoy se conoce como Ciudad Bolívar, mejoró las fortificaciones en Puerto Cabello después de la experiencia del ataque inglés en el año 1743. Él después mejoró el sistema de fortificaciones, incluso participó en la defensa de San Juan de Puerto Rico en el año 1793, creo. Y el de San Juan fue 1797. 1797. Bueno, esa fue la misma operación donde se perdió Trinidad. Bueno, no recordaba bien la fecha. El caso es que Antonio Solano
fue capitán general de Venezuela y es reconocido en historia de la guerra o de la guerra en el mar como uno de los mayores tácticos. De hecho, el libro de táctica naval que él realizó era el libro básico de consulta para todos los marinos europeos entre los años 1800 y 1820 aproximadamente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esta estructura de dispositivo español, por esas tres vías, hechas bajo una forma euclidiana en principio y después de 1712 de una forma no euclidiana, que era producto de una especie de abstracción que nosotros iniciamos esta discusión a partir de una línea establecida en Tordesillas, creó un círculo tan perfecto que era imposible ser destruido. Pero como abstracción al fin, y es el énfasis al cual yo estoy haciendo en esta conversación, la única manera de romperla era a través de la imposición de otra forma de abstracción. Y era a la cual yo quería llegar, porque eso en el fondo fue lo que motivó el haberme sumergido en ese campo de la historia. Con la pérdida de Trinidad en el año 1797. 98 fue... esa es la fecha. Más o menos esa fecha. El caso fue que la pérdida de Trinidad, si ustedes ven, más o menos se imaginan la configuración. Tiene por el lado oriental las costas son oceánicas. Y en ese lado los trinitarios no tienen ningún tipo de construcciones portuarias que permitan una penetración de una flota. La manera de llegar a Puerto España es entrando por el Golfo de Paria o por el sur, que hay un espacio que hoy en día se conoce como la Piedra del Soldado, que es la que marca el canal de navegación que permite la entrada a lo que sería el Golfo de Paria. El Golfo de Paria es un puerto natural. La única manera de entrar a ese espacio era por una delación. Y la caída de Trinidad básicamente se produjo por una delación porque le permitieron a los ingleses introducir una flota en función de un práctico que indicó cómo se podía llegar, y eso hizo que Trinidad cayese de forma casi sin combatir, porque lo sorprendieron en la forma en que se realizó el ataque. Con la pérdida de Trinidad, el dispositivo de defensa español en América se quebró, se produjo una fractura, y esa fractura iba a tener consecuencias desde el punto de vista práctico, porque con el cambio de la forma de pensar que se estaba generando en Europa, producto de la Revolución Francesa, se produjo un colapso en lo que era la estructura de pensamiento, tanto en la península ibérica como en el continente americano, que favoreció la implantación de un nuevo nomos o de un nuevo tipo de ordenamiento. La forma en que se produjo el nuevo nomo, bueno, hay mucha gente que habla desde esta secta de los masones hasta las ideas ilustradas que empezaron a expandirse por todo el espacio, tanto ibérico como hispanoamericano, hasta la misma estructura de relaciones que hacían que las condiciones de vida en América fueran inferiores a las de la península ibérica. Eso es lo que dicen, pero en realidad las condiciones de vida aquí en el continente, sobre todo en la fase subsiguiente a la guerra de independencia estadounidense, hasta que en Miranda, en el año 1806, empezó con los intentos independentistas, aquí se vivía una condición de bonanza
por dos situaciones en específico. Hey, Humboldt hablaba de eso. Sí, de hecho hay una anécdota que yo ahorita estoy haciendo unos estudios de Kant. En el Opus Póstumo. Kant cita lo que le llamó la atención a Humboldt acerca de las condiciones climáticas de Cumaná. O sea, imagínense la importancia de las investigaciones que se están haciendo en el continente. Pero no solamente en el hecho de que se vivía en una bonanza porque las relaciones de producción así lo permitían. Aquí había una movilidad social en función de la capacidad productiva. Y lo otro que se cuestionaba al sistema español era el carácter monopolístico en términos de a quién se podía comerciar. Y resulta que a finales del siglo XVIII el comercio intracolonial era grandísimo y se vivía muy bien de acuerdo a las condiciones de la época. O sea que esa es parte de la leyenda que se ha generado en ese momento. El tema es que con la Revolución Francesa se produjo un cambio de subjetividad que afectó a todos los europeos y en especial a los españoles. Y esa afectación vino agravada por el proceso de independencia estadounidense que hizo pensar a mucha gente dentro de ese tipo de relación que se estaba formando en función de que permitía, dadas las ideas de la Revolución Francesa, generar movilidad social y las consecuencias de la independencia estadounidense que permitían una movilidad social. Cuando me refiero a movilidad social es el cambio de una condición de alguien que sea pobre a que pueda ser rico, que pueda vivir en mejores condiciones de vida. Mucha gente pensó aquí que las condiciones de comercio que se generaban en una apertura donde no fuesen parte del Imperio Español le iban a reportar mejores beneficios por una clase que gobernante. Nos quedan 13 el caso minutos. El caso es que bueno, voy cerrando. El caso es que con ese cambio de subjetividad y la ruptura del dispositivo de defensa español, si nos ponemos a ver cómo Bolívar pudo tener control del espacio, fue a partir de la ruptura del dispositivo que permitió, por un lado, tomar Margarita y por otro lado, tomar Angostura. Al tener esos dos polos de lo que era el dispositivo, creó las condiciones de posibilidad de crear una fuerza suficiente por medio del cual pudiese proyectar su poder y se cumpliesen las peores pesadillas que podía haber pensado un español en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, no sé si con esto termino o hay preguntas o puedo decir... No, sí, hay preguntas, por supuesto. Ok. Por aquí el público, mientras hace las preguntas, por aquí había una, déjame buscarla. De todas formas, bueno, yo quiero preguntarle lo siguiente, ya que usted es especialista en estos términos de militares, hay una situación interesante con la flota de Indias y el sistema de convoyes, que fue inclusive hasta copiado en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. ¿Qué importancia tuvo este sistema de convoyes de las flotas de India para los militares, para el estudio militar? Bueno, hay un filósofo que vivió bajo el dominio español que se llamaba Tommaso Campanella. Él tiene un libro que se llama La Ciudad del Sol. Y él, imagínense, estamos hablando del 1600, maravillado de todo el proceso que se había generado de conquista y colonización, él se imaginó una nueva ciudad, una nueva forma de ver la política y partió de una estructura de navegación conformada por convoyes donde una ciudad, así como hicieron los griegos en Salamina, se embarcó
y decidió hacer un nuevo mundo. Esa estructura de convoyes, desde el punto de vista táctico, es más fácil defender que establecer puntos. O sea, imagínense, y le voy a poner un ejemplo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. O sea, la estructura de convoyes en la Segunda Guerra Mundial se aplicó en función de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pero la experiencia de la Primera Guerra Mundial provino en que los ingleses, en función de la cantidad de hundimientos que estaban sufriendo, empezaron a colocar buques en estaciones ubicadas en latitud y longitud dada, y eso era inefectivo para poder garantizar que llegasen las provisiones al Reino Unido a un punto tal que casi ellos se rinden. En el caso español, que lo que se buscó con esta idea de Campanella fue lograr economía de esfuerzo, agrupar la flota y establecer una estructura de protección que garantizaba que las flotas llegasen a su destino. Y eso me permite a mí decir algo que tú nombraste en un principio relacionado con la piratería. Uh-huh. La piratería y el corso fueron dos actividades privadas, unas promocionadas por monarquías específicas y otras a motu propio, para socavar las relaciones de poder que se habían generado en función de las bulas papales. O sea, con la reforma protestante y el desconocimiento del poder de Roma, empezó a evolucionar una especie de derecho que se conoce, o empezó a conocerse como ius gentium, derecho de gente, que es lo que hoy día se conoce como derecho internacional público. Entonces, todo el mundo le da a la piratería y al corso una sobredimensión que no es tal. O sea, tan es así que, así como le dije en un principio, que los españoles duraron 300 años, efectivamente, transportando todas sus mercancías sin ningún tipo de problema, fue gracias a esa estructura de convoy que fue solamente perturbada por los holandeses una vez, que fue el desastre famoso de Matanzas, y creo que por los ingleses poco antes de la invasión napoleónica de España en el Cabo Finisterre. Pero las dos acciones que ejecutaron contra este sistema de convoyes, la ejecutaron fueron las marinas de guerra de los países. O sea que los convoyes fueron atacados por buques de guerra en igualdad o en superiores condiciones, y fue lo que fueron los que produjeron los desastres. Pero en 300 años, dos desastres de esa naturaleza es ínfimo para la efectividad de la estructura de relaciones que hubo entre España y los dominios americanos. Nos quedan 7 minutos. Vamos con una última pregunta. Pregunta George. Además del obvio propósito de dificultar las invasiones costeras, ¿las fortalezas tenían el objetivo de servir de cabeza de playa o puentes para una eventual reconquista en caso de caída del territorio? Las tres cosas. O sea, fíjense, cuando yo le estaba diciendo que el horizonte eran las fortificaciones, bueno, se ha quedado pillado. Esperemos que regrese. Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. Ok. En cierta forma estoy diciendo un frente a espacios donde no se tenían registros. Si hablo del caso específico de Venezuela y vamos de las 5 fortalezas que yo le estoy diciendo, o sea, San Carlos, Puerto Cabello, La Guaira, Margarita, Cumaná y Santo Tomé de Guayana y después Angostura, esas fortalezas estaban orientadas tanto hacia el mar para defenderse a los ingleses como hacia adentro del territorio, porque aquí la pacificación tardó más de lo que la gente pensaba, porque no estaban luchando contra imperios, sino que estaban luchando contra estructuras fractales de civilizaciones que tenían una forma de organización política aplanada. O sea que los españoles tenían que derrotar a cada tribu en la medida que iban pasando, y ellos estaban expuestos a sufrir ataques en cualquier momento. Más aún, si nosotros vamos a la época de los bérsares, las estructuras de fortificaciones hispánicas, por decirlo de manera general,
penetraban dentro del territorio. O sea, hay fortificaciones en Tocullito, en Valera, en Yaracuy. En Yaracuy, sí. ¿Por qué? Porque esas eran zonas que eran parte de la estructura de exploración que aplicaron los alemanes, por un lado, que siguió el tirano Aguirre hasta que llegó a Perú, por otra parte, pero tenían que defenderse de los indígenas en ese momento. Entonces, claro, después de que se estabilizó la situación en la región, producto de las enfermedades que trajeron los europeos, producto de la asimilación de los aborígenes aquí en función de las alianzas que habían establecido al principio con los españoles, que generó una estructura. Estas fortalezas eran puntos que permitían el repliegue y la proyección. Tan es así que después del año 1830 todo el sistema de defensa de Venezuela se basó fue en las fortificaciones, pero a partir de la consideración de 3 líneas de defensa. Una, la línea de defensa costera, un espacio de maniobra que era el espacio que estaba entre la línea de defensa costera y el norte del río Orinoco, y también consideraban, y me estoy refiriendo aquí a Agustín Costa, Orinoco como el espacio de resistencia. Vale. ¿Por qué le estoy diciendo esto de esta manera? Porque hoy en día se está aplicando un dispositivo así, se está pensando de esa manera. Vale, perfecto, nos quedan 3 minutos. Una última pregunta de respuesta corta. ¿Cuál considera usted que es la fortificación más importante en Venezuela? Muchos dicen que la Araya, muchos la de San Carlos en Maracaibo. ¿Cuál considera usted? Wow, o sea, desde el punto de vista histórico es muy difícil, o sea, decir eso. Yo me atrevería a hablar de Puerto Cabello porque está más aferrada a la historia de nosotros. Aunque a mí Puerto Cabello nunca me gustó y yo viví allá bastante tiempo. Viví embarcado, ¿no? Pero Puerto Cabello es más lo que nos hace a nosotros venezolanos. De hecho, en la defensa de Puerto Cabello es relevante para nosotros porque ese fue el primer momento aquí en Venezuela donde peninsulares, criollos, pardos, mestizos, indios y negros se unieron para pelear contra un enemigo común. O sea, Puerto Cabello y la defensa de Puerto Cabello en el año 1743 fue lo que hizo generar una estructura de identificación que permitió que se constituyese la Capitanía General de Venezuela, como después llegó a ser hasta 1810 y lo que nosotros vivimos en este momento. O sea, para mí es Puerto Cabello. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, señor Edgar, por su exposición. Ha estado sumamente interesante, ha sido genial y estamos muy encantados con su exposición. Esperamos que próximamente pudiera darse alguna otra charla, sería muy bueno. A lo mejor hablar de la invasión de Cartagena de Indias por los ingleses y la defensa de los ingleses, sería muy interesante tocar ese tema. Estamos muy encantados y bueno, vale. Unas palabras para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muy agradecido por la oportunidad que ustedes me han estado dando para compartir mis conocimientos y espero haber contribuido a acabar con esa leyenda negra que ha impedido que incluso nosotros aquí en América podamos tener una autoestima elevada y un orgullo de ser americano, de hablar español y tener esa herencia hispánica. Bueno, muchísimas gracias, señor Edgar. La cuenta Instagram del señor Edgar es @blancos para los que los quieran seguir por esa vía. Y bueno, esperamos tenerlo pronto en Venezuela Colonial y desde aquí, desde Extremadura, España, le mando un fuerte abrazo hasta Caracas, Venezuela. Que tenga muy buena noche. Igual. Hasta pronto. Saludos, gracias. Igual, gracias.